eh, para expresar una velocidad, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimas formas de expresar una velocidad. Y es decir, no, ya entendiendo eso, por ejemplo, preguntémosle ¿quién tenemos por acá? Ah, 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 ah. Oye, está como un poquito suave, ¿qué me parece? Vamos a ver que me muestren el mosaico a todos. Eh, no los veo a todos. Daniel está. Daniel Huitrago. Majo, ¿estás por ahí? María José. María José, bueno, te alcanza a ver en el chat. Eh, hay, aquí hay unas ciertas unidades están escritas ahí ciertas unidades de velocidad, ¿no? Dame una unidad, otra, que no sea, que no esté ahí. No sé si escribiste. ¿No tienes micrófono? Compañero, si escribe, me indican qué unidad puso. Pero hazlo rápido porque estamos. Ah, ok. Y, em, en metros sobre minuto. ¿No lo tenemos ahí? No. Entonces sí, evidentemente voy a pedirte 3 metros sobre minuto. Está bien. Metros sobre minuto. ¿Qué otra? Ya está, millas, sí. Kilómetro por hora. Ya lo tenemos, ¿no? Ah, no está kilómetros por hora. Bueno, listo. Kilómetro por hora está bien. Kilómetro por hora. Y una más.
una más. Mm, eh, mm, minutos por mes. Minutos por mes, pero estamos hablando de un Ah, tiempo no, sobre un perdón, perdón, tiempo. perdón. Perdón, perdón. Eh, metro por mes. Puede ser metro por mes. Metro dividido mes. Muy bien, listo. Yo hago énfasis en las unidades porque eh, a través del tiempo que llevo enseñando, eh, empiezan a resolver los problemas y siempre, y algunos equivocan las unidades, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando, por ejemplo, de que les pido una distancia y no ponen la unidad, entonces cuando les pregunto, y la unidad, que por cierto, pues o sea, por más que esté bien la operación, si no me ponen las unidades, pues la calificación es la mitad. Entonces, si les pregunto, y las unidades, y me dicen, es distancia a metros por segundo. Entonces me están dando una unidad de la velocidad por una unidad de distancia. Y entonces ahí es donde hay un error. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a entender gráficamente el comportamiento de esas tres unidades. Gráficamente vamos a entender el comportamiento de esas tres magnitudes. Esperen un momentico. Bueno, entonces miremos gráficamente la relación entre esas tres unidades. Por aquí. Entonces, usando la referencia de plano cartesiano, pues voy a usar las partes positivas. Es decir, vamos a ver que siempre el tiempo, casi siempre el tiempo es independiente de cualquier unidad. Es decir, el tiempo es, más bien, cualquier magnitud depende del tiempo que se utilice. O sea, si estoy haciendo una medición de A a B, pues depende, una velocidad de A a B depende del tiempo que tarde ir de A a B. Entonces, el tiempo siempre lo vamos a colocar como independiente en el eje X. Entonces, en el eje X vamos a colocar el tiempo como nuestro valor independiente. Tiempo. Y en el eje Y vamos a colocar la otra magnitud. Ya sea, por ejemplo, vamos a empezar con la distancia. Chicos, por favor, me escriben el nombre completo, curso, jornada.
Y desde luego, esta sería, si estamos aquí, distancia, arriba y abajo tenemos tiempo, entonces esta es la gráfica de distancia. No, pues escribámosla mejor. La unidad, esta es la magnitud, pues escribámosla de distancia versus tiempo. Ahí está, si ahora más es escribir distancia versus tiempo. Importante siempre que vayan a hacer la gráfica, escribirle el título de la gráfica. Distancia versus tiempo, listo. Me falta la O. Y lo otro que debe estar en la gráfica es qué unidades estoy usando. Pues ya vimos que tiempo tiene muchas unidades, distancia también tiene muchas unidades, entonces debemos aclarar qué unidades tiene este tiempo. Digamos que vamos a trabajar en, por ejemplo, en unidades de, por ejemplo, segundos. Y la distancia la vamos a trabajar en unidades, por ejemplo, de metros. ¿Listo? Lo que resulta de la gráfica, la línea que resulta de la gráfica, si estamos hablando de un movimiento uniformemente constante, que es el primer movimiento que estamos trabajando, entonces lo que resulta de este movimiento, del movimiento uniformemente constante, movimiento uniformemente constante, entonces lo que resulta es una línea recta que parte sobre el eje en cualquier posición, que parte sobre el eje X en cualquier posición o parte desde la posición 0,0 dependiendo de nuestro ejercicio. Esa línea recta viene siendo la velocidad. Entonces, esta línea recta viene siendo la velocidad, la cual pues va a tener unidades de distancia, que es la de arriba, que sería metros, dividido el tiempo, que en este caso está medido en segundos. Entonces, esta línea roja representa la velocidad de un cuerpo que viaja a través de una distancia y a través de un tiempo. ¿Cierto? Esa distancia es constante ya que estamos hablando de un movimiento uniformemente constante, lo que significa que tenemos a distancias igual, a tiempos iguales, aquí por ejemplo llamémoslo tiempo 1, si aquí tenemos un tiempo 1 y por aquí tenemos un tiempo 2 y ese tiempo 1 y ese tiempo 2 son iguales, pues vamos a obtener unas distancias iguales, o sea que siempre está recorriendo la misma distancia cuando utilizamos el mismo tiempo. Llamemos B1, B2. Chicos, buenos días. Christopher Urrea Pineda, perdón, ¿qué curso, por favor? B1, La B2. invitación es clara. Y Nombre completo. cada vez que yo ¿Qué divido, curso, por favor? cada vez que yo divido
en tiempos iguales como un T3. Profe, su merced quiere hablar conmigo en el interno. Yo creo que le había pasado mi número la vez pasada. Tenemos aquí velocidad 3. Y la característica de un movimiento uniformemente constante es que a tiempos iguales, distancias iguales. Profe, es que tengo 4 alarmas abiertas, entonces el sonido no es muy claro. Perdón, aquí voy a borrar una cosa porque esto no es velocidad, sino esto es distancia. Pues, distancias iguales, x1, x2, x3. Entonces, en esta característica yo puedo decir, si puedo decir que si el tiempo 1 es igual al tiempo 2 es igual al tiempo 3, entonces x1 es igual a x2 igual a x3. ¿Listo? Si los tiempos son iguales, las distancias son iguales en el movimiento uniformemente constante. No nos vayamos a confundir después en los otros movimientos. Esto solo funciona para el movimiento uniformemente constante. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, la X representa la distancia. Sí. Eso sí lo debemos tener claro. X representa distancia. Sí, acá lo teníamos. Unidad de... acá está. Aquí lo tenemos, que X representa distancia, T representa tiempo y V representa velocidad. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, digamos que este primero, yo hago harto énfasis a este primer movimiento, aunque es muy sencillo, yo hago énfasis porque pues es fundamental para el resto. Listo, entonces, en un ejemplo básico, si tenemos la gráfica, dándole ya valores a tiempo y distancia, entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro primer ejercicio. Y aquí nos va a salir el espacio.
Imaginemos entonces esta gráfica de distancia versus tiempo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, la gráfica es de distancia versus tiempo. En donde tengo cuatro intervalos diferentes, vamos a señalarlos. Tengo el intervalo A, tengo aquí un intervalo B, tengo un intervalo C y tengo un intervalo D. ¿Listo? Cuatro intervalos diferentes. Es decir, que en este gráfico tengo cuatro velocidades diferentes. La velocidad que hay desde la velocidad que va en A, la velocidad que hay en B, la velocidad que hay en C y la velocidad que hay en D. ¿De acuerdo, Sai? Entonces el ejercicio consiste en... Profe, una pregunta. O sea, que si no sería constante, o sea, movimiento uniforme constante. Claro, seguimos en el movimiento uniformemente constante, solo que estamos... en vez de usar cuatro gráficas, usé una sola gráfica para representar cuatro movimientos diferentes. ¿De acuerdo? O sea, el intervalo A, todo el intervalo A es constante, todo el intervalo B es constante, el C es constante y el D es constante. Son cuatro velocidades diferentes, solo que están graficadas en una misma gráfica. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, el ejercicio consistiría en encontrar esas cuatro velocidades. Sí, qué velocidad hay en A? Sí, qué velocidad hay en A, velocidad hay en B, qué velocidad hay en C y qué velocidad hay en D. Sabemos, y voy a escribirlo acá, aquí lo voy a señalar, que esto es un movimiento uniformemente constante, aunque en teoría no tendría, bueno, dejémoslo así, movimiento uniformemente constante. Ya vamos a ver que cuando el movimiento es uniformemente acelerado, esta distancia, esta gráfica de distancia versus tiempo, se va a ver diferente. Se va a ver diferente que esta, porque va a haber una curva ahí. Listo, entonces, ¿cómo calculamos la velocidad? Tenemos que tener herramientas de formulación, ¿cierto? Y las herramientas de formulación las tenemos acá al inicio, de nuevo, donde sabemos que la velocidad, aquí está señalada en rojo, la velocidad es igual a la distancia multiplicada por el tiempo. Velocidad, mal. Voy a señalar aquí, velocidad es igual, la fórmula 2, distancia dividido tiempo. Como es lo que me están preguntando, la distancia dividido tiempo, entonces, pues voy y saco los datos de la gráfica para poder usar la fórmula, ¿cierto? Entonces voy a la gráfica, vengo aquí a la gráfica y digo, bueno, sé que es distancia, pero tenemos aquí qué distancia realmente hay en el punto A, qué distancia hay en B, qué distancia hay en C, qué distancia hay en D. Entonces, como aquí es evidente que la distancia es 100, aquí es evidente, bueno, en B no sé qué distancia está recorriendo, o es evidente, pero pues, les preguntaría a ustedes ahorita qué distancia está recorriendo ahí. En C, pues yo diría que es 80, pero pues hay una operación para poder saber que si estaba en 100 y llegó a 180, pues la distancia es 80. ¿Qué operación estoy haciendo? Aló, muchachos, preguntas para ustedes. ¿Cómo se?
Para saber qué distancia hay en cada intervalo, pues yo tengo que hacer una operación, porque, por ejemplo, en la primera empecé en esta posición Hay que y dividir. terminé en esta posición. Sí, no, para saber la distancia, no solo la distancia. En el primero empecé, la distancia es el eje vertical, ¿cierto? Empecé en 0 metros, 0 kilómetros y terminé en, empecé y terminé, ¿no? Velocidad Empecé por tiempo. esta línea, es que Velocidad por velocidad tiempo. por tiempo, no sabes la velocidad, de hecho vas a calcular la velocidad. Yo quiero calcular la distancia que hay desde esta primera distancia, yo quiero calcularla, qué operación hago. Es una operación sencilla, no olvídense de fórmulas, es una operación sencilla. Es que ese es uno de los análisis. En las gráficas generalmente hay cosas que tengo que calcular, como Profe, la entonces, velocidad en toda gráfica. profe, entonces serían 100 kilómetros por 3 horas. 100 kilómetros por 3 horas. Sí, pero si estarías calculando la velocidad, pero escuchen lo que estoy preguntando. Qué distancia, no qué velocidad, qué distancia hay desde que inicié hasta la primera parada? O sea, desde aquí hasta aquí, ¿qué distancia hay? Es 100 lo que estoy kilómetros. preguntando. Ah, ok, 100 kilómetros, muy bien. ¿Qué distancia hay? O sea, que aquí hay 100 kilómetros, muy bien. Sé que la pregunta era sencilla, 100 kilómetros. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta aquí? 80 kilómetros. 80 kilómetros. 80 kilómetros, muy bien, 80 kilómetros. 80 kilómetros. ¿Y qué distancia hay desde aquí hasta aquí? 180 kilómetros. 180 kilómetros. ¿Es que la pregunta era sencilla? Ok. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué operación hicieron para poder saber que esto eran 100 kilómetros, que esto era 80 kilómetros y esto era 180 kilómetros? ¿Hicieron alguna operación? No. Seguro que no. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy en 100 y voy a 180, cómo sé que son 80? Resta. Ah, claro, muy bien. Es una operación que han venido haciendo desde que estaban en primerito de primaria. Una resta, ¿cierto? Que hicieron casi que instantánea, que no es que la pasaron por inapercibida, bueno, no lo tuvieron en cuenta, que mentalmente lo que ustedes hicieron fue una resta, exactamente hicieron una resta. Entonces, por qué lo menciono? O bueno, ahorita lo menciono. Ahí se hizo una resta, ténganlo en cuenta, una resta. Y aquí, ¿qué tiempo hay desde aquí hasta aquí? Me van a decir 3 segundos, ¿cierto? ¿Qué tiempo hay desde aquí hasta aquí? Me van a decir 3 segundos, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo hay desde aquí hasta aquí? Me van a decir, esos son 2 segundos. Y Pero son finalmente, horas, ¿qué ¿no? tiempo hay desde aquí? Ah, horas. Listo, horas, muy bien. Son horas, están despiertos, muy bien. Desde aquí hasta aquí, ¿cuántas horas son? Es decir, pues 8, 9, 3 horas. Quiere decir que el tiempo, también debo hacer una resta para determinar cuál es el tiempo que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Finalmente, la fórmula que conocemos, que dice que velocidad, es decir, por aquí, velocidad es igual a distancia dividido tiempo, lo escribí al revés, a distancia dividido tiempo. Esa es la fórmula que conocemos del movimiento uniformemente constante. Pero ahora, para calcular esto,
pues acabamos de hacer unas restas. Entonces, eso significa, cuando yo hago una resta, significa sacar el delta. Entonces, a sacar delta X dividido delta T. ¿Pero qué es delta? Delta es la resta para poder determinar la velocidad. O sea, es posición inicial, que la vamos a llamar, no inicial, vamos a empezar con la final. Posición final, que la vamos a llamar XF, posición final, menos la posición inicial, y a esto lo vamos a dividir entre tiempo final, que lo vamos a llamar TF. La F siempre en física vamos a utilizar como final, aunque pues más adelante va a cambiar la connotación. Y le vamos a restar el tiempo inicial. Básicamente es lo que hicimos aquí. Básicamente fue lo que hicimos aquí en la gráfica. Hicimos posición inicial 6 kilómetros. Posición final en el primer intervalo 100 kilómetros. Entonces 100, que es la posición final, restado 0 me da 100. Por eso el primer intervalo es de 100 kilómetros. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, si yo hago la operación estrictamente, si la hago estricta, entonces tendré que escribir aquí posición inicial, que es 100 kilómetros. Aquí ya empiezo a trabajar con mis unidades 100 kilómetros menos 0 kilómetros dividido tiempo final, era 3 horas menos 0 horas, que fue el tiempo inicial. Como resultado me va a dar 100 kilómetros sobre 3 horas. ¿De acuerdo? 100 kilómetros sobre 3 horas. Y pues al hacer la división de 100 entre 3, me va a dar, si no estoy mal, 33,33 puntos suspensivos. Es decir, un número decimal periódico. ¿Y qué unidades me quedaría? ¿Alguien que me diga? ¿Qué unidades quedaría esa velocidad? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. O kilómetros sobre hora. Aquí tengo que aclarar algo. Kilómetros. La asistencia no, kilómetros con eso no se por hora. Solo Al leer kilómetros por hora está bien leído. O sea, convencionalmente se le lleva así kilómetros por cada hora, entonces es por, quedó así convencionalmente, kilómetros por hora, o kilómetros dividido hora, o kilómetros sobre hora. Pero lo menciono aquí porque algunas unidades en física van a dar, imaginémonos que nos hubiera dado kilómetros. Espérate. Voy a poner una unidad real que dé así, y que la vamos a usar. Supongamos que nos dio kilogramo, y por aquí la m de metros, y por aquí segundo al cuadrado. Esa la vamos, incluso hoy la alcanzamos.
kilogramo metro por segundo cuadrado. Bueno, no lo alcanzamos a leer. Pero nótese que aquí yo no leo kilogramo por metro. Aquí, cuando realmente es una multiplicación entre unidades, se lee kilogramo metro. ¿Sí? Porque cuando yo digo por segundo, significa que es slash y abajo va el segundo. O sea, kilogramo metro por segundo. Pero entonces viene la confusión, pues si aquí sí se están multiplicando de verdad, aquí se debería leer kilogramo por metro, porque realmente se está multiplicando. Pero convencionalmente, como les estaba explicando, cuando hablaban de kilómetro por hora, se hacía referencia a kilómetro por cada hora recorrida. Todo eso se abrevió a kilómetro por hora, pero significaba que era una división, para que no haya confusión. Cuando realmente las unidades se están multiplicando, sí debemos escribir, lo vamos a leer sin la palabra por. En este caso, como les acabé de mencionar y escribir acá, se leería kilómetro hora. Kilómetro hora. ¿Quedó clara estábamos claros en lo que acabé de decir? Pequeñas cosas que voy a ir corrigiendo desde el principio. ¿Alguna duda en eso? Es decir, que cuando en vez de ir se dice por y cuando hayan dos iguales, o sea, dos unidades, se lee corrido. Que se esté multiplicando. Que se multiplica. Es decir, puede existir que yo tenga, aquí por ejemplo, yo tenga kilómetro y hora aquí pegados. Esto es kilómetro hora. Que es que No se lee kilómetro por hora, aunque se esté multiplicando. Es kilómetro hora. ¿Listo? Y después hacer cualquier ejercicio y las fotos. Pero la idea es que Señor. cuando no tienes cámara, entonces pueda constatar. Eso son cositas que se van. Listo, entonces ya de ahí para allá, ya sabemos que en este ejercicio, para encontrar los intervalos de velocidad, yo necesito saber la distancia que corre, que es un delta. Aquí estamos hallando esto, es de aquí a aquí es un delta X, que significa que cojo la posición final y la resto entre la posición inicial. Y acá voy a hallar un delta T. ¿Y quién es el delta T? Pues el tiempo final menos el tiempo inicial. Y así calculo los tiempos. Desde luego, como aquí lo dice dentro de la gráfica, pues ya puedo usar, si yo lo hago aquí dentro de la gráfica, pues ya no necesito ponerlo a hacer otra vez en la operación, ¿cierto? Porque ya tengo los deltas. Cada delta ya lo tengo. Entonces, el B sería... ¿cuánto sería el delta de B, el delta X de B en el intervalo B? ¿Alguien que me diga? ¿80? 80. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sofía dice 80. ¿Cuál es la pregunta, ¿Alguien? profe? ¿Puedes repetirla? La pregunta es, ¿cuánto vale el delta Y, perdón, el delta X en el intervalo B? O sea, aquí en este intervalo de aquí a aquí, que es el intervalo B, pues tenemos un delta Bien. X, ¿no? Tenemos un delta X y tenemos un delta y un delta T, para poder calcular la velocidad en ese intervalo. Creo que alguien ya me contestó por ahí, pero me lo vuelvo a repetir. La pregunta en este intervalo, Sí. ¿cuánto es el delta X? ¿Cero dice Juan Pablo? No, 100. 100. ¿Por qué cero? 100. 100. Ah, Es dijo 10. 100, es 100 y 100. 3 horas.
En el intervalo 100 y 3 horas. Listo. Eso dejó Sebastián y también lo están repitiendo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? 100 sobre 6. No, Profe, pero una pregunta. escuchen la pregunta porque me contestan todo y yo solo estoy preguntando en este momento es el delta X, no la velocidad como tal. Solo delta X. 100, ¿Y 100 cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la velocidad inicial? La distancia inicial. Esa sí ya viene siendo hacia el punto de la velocidad inicial. ¿Velocidad o distancia? ¿Cuál de las dos ¿Me preguntas me recuerdas están que es diciendo? X? Distancia, ¿cierto? X distancia, sí. Entonces, distancia. ¿Cuál es distancia? Bueno. ¿Qué posición está al iniciar la línea negra que ves ahí, en el B? ¿Qué posición? O sea, si ¿No miras las el eje dos Y, serían cero? 100, ¿cierto? ¿Las dos Es serían la cero? posición inicial. ¿Y cuál es la posición final? También 100. También 100. ¿Y qué hago con las dos posiciones? La ¿Qué red. operación se hace con las dos posiciones? Se restan. Y al restar 100 menos 100, ¿me da? Cero. 0. Sí. Entonces la distancia recorrida entre el intervalo B es 0, ¿cierto? No hubo distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, muy bien. Entonces, si delta X es 0, ¿0 qué? Espera que se cayó el tablero que actualiza. 0 kilómetros por hora. Sí, muy bien, 0 kilómetros por hora. Sí, ahí es donde empiezan los errores. 0 kilómetros por hora no, porque estamos hablando de la Kilómetro delta X. por. Kilómetro por. No, kilómetro hora. No. Sé que es una distancia. La distancia se mide en kilómetros, en el caso, porque ahí la gráfica lo dice, que es medido en kilómetros. Entonces son 0 kilómetros. ¿Listo? Aquí ya volvió. A ver qué pasa rápido. Listo. Entonces tendríamos 0 kilómetros, ¿de acuerdo? Dividido, ahora sí, dividido delta t, pero el delta t aquí, el segundo intervalo, tengo un delta t de 3 horas. 0 dividido 3 horas. Ahí va a empezar a molestar el tablero. Vamos a ver. Vamos a ver si nos trabaja aquí en este lado. A ver si cambia, porque esto ya empezó a molestar. De 0 kilómetros dividido 3 horas. ¿Y cuánto sería eso? 0 dividido 3. Sería dividido 3.
¿Cero? Correcto, sí, 0. Este tablero creo que ya muchas personas lo conocieron y empezaron a usarlo, entonces ya no es tan eficiente, vive cayendo. Buscar otro. Va a tocar buscar otro Le iba a que, decir, pero que ya entramos a alcance descanso. algo. Sí, vale. Entremos a descanso. 9:05. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias.